Es así que trataré el tema del COGEP como ley supletoria del COIP. Introductoriamente, hay que mencionar que la resolución dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en el mes de septiembre del 2016, específicamente la resolución número 04-2016, suplemento del registro oficial número 847, establece con claridad que el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico General de Procesos son leyes supletorias del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Es así que en lo previsto en el Código Orgánico Integral Penal se deberá aplicar de manera supletoria lo establecido por el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico General de Procesos. Obviamente esto será aplicable cuando la naturaleza del proceso sea acusatorio oral, recalcando que desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) nos encontramos en este tipo de sistema acusatorio oral, para lo cual es importante destacar o reconocer e incluso diferenciar el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo, que lo teníamos anteriormente, antes de la vigencia del COIP. Para que exista un verdadero sistema acusatorio son tres funciones que se deben desarrollar en todo juicio penal. Es importante que en todo juicio exista acusación, defensa y decisión. De tal manera que cuando cada una de estas tres funciones o reglas dentro del proceso penal deben enmarcarse obviamente a tres funciones encomendadas a diversos organismos independientes para que rija este sistema acusatorio. ¿Y por qué es oral? Obviamente porque se defiende las teorías dentro de las respectivas audiencias, estando así obviamente dentro del sistema acusatorio oral actualmente. Mientras que si estas tres reglas o funciones están radicadas en un solo organismo, estamos frente a un sistema inquisitivo, en la que escuchábamos antes que el juez investigaba, el juez era prácticamente juez y parte, porque el juez incluso sentenciaba. Entonces nos encontrábamos ante un sistema inquisitivo que en determinadas ocasiones resultaba un poco injusto, porque era imposible que el juzgador cambie su manera de pensar y su criterio al momento de dictar una sentencia. En cambio, al estar en un sistema acusatorio, vemos que Fiscalía se encarga de investigar, recabar los elementos de convicción y una vez obtenidos los mismos, se encarga de formular cargos y obviamente en las respectivas audiencias se intenta convencer al juez respecto a la culpabilidad o inocencia de la persona procesada. Regresando al meollo del asunto, dentro de los principales aspectos en los que se marca la supletoriedad del COGEP, el Código Orgánico de la Función Judicial y el COGEP son leyes supletorias del Código Orgánico Integral Penal, especialmente en lo referente a los recursos horizontales de aclaración y ampliación. El COGEP es norma supletoria
del COIP en lo que respecta a la prueba documental, que obviamente el COGEP analiza de manera más detallada y minuciosa, como no lo hace obviamente el Código Orgánico Integral Penal. Es así en que en estos dos aspectos fundamentales el COGEP es una ley supletoria del COIP, para lo cual es importante hacer un recorderis de lo que determina el COGEP respecto a los recursos horizontales de aclaración y de ampliación. El Código Orgánico General de Procesos, al hablar de la aclaración, nos manifiesta que ésta tiene lugar en caso de una sentencia oscura. En cambio, la ampliación procederá cuando no se haya resuelto alguno de los puntos de controversia o se haya omitido decidir sobre frutos, intereses o costas. Así lo determina el artículo 253 del Código Orgánico General de Procesos, que ustedes pueden revisar cuando así crean pertinente. Y al hablar de la supletoriedad de la prueba documental en todo proceso penal, se rigen las reglas que determina el Código Orgánico General de Procesos a partir del artículo 193 y siguientes, que nos habla que la prueba documental es todo documento público y privado que recoja, contenga o represente algún hecho o declare, constituya o incorpore un derecho. Obviamente, dentro de esta prueba documental se podrá desglosar los documentos sin perjuicio de que se vuelvan a presentar cuando estos documentos sean así requeridos. Para la presentación de los documentos dentro de un proceso, sean estos documentos públicos o privados, se presentarán obviamente en originales o en copias, considerando que las copias son reproducciones del original y deberán ser debidamente certificadas, obviamente si se realizan por cualquier sistema, a excepción de las reglas de certificación que ya tratábamos con anterioridad para los procesos contencioso-administrativos, bueno, en general los procesos administrativos tributarios. Al hablar de la eficacia de la prueba documental, para que los documentos auténticos y sus copias o compulsas hagan prueba, es necesario que se cumplan con 3 requisitos. El primero, que no estén defectuosos ni diminutos. El segundo, que no estén alterados, obviamente en ninguna de sus partes esenciales que servirán como prueba dentro de un proceso. Y tercero, que en los autos no haya instancia ni recurso pendiente sobre el punto en que puedan influenciar estas pruebas documentales. El hablar de la supletoriedad del Código Orgánico General de Procesos, hay un tema que sí es verdaderamente obvio y que es la producción de la prueba documental, que es similar la producción tanto en materia penal como en materia civil y otras en las que se aplican obviamente los principios de publicidad y de contradicción. Para la producción de la prueba documental en audiencia, los documentos se leerán y se exhibirán públicamente, obviamente en su parte pertinente, los objetos se exhibirán públicamente. Y es importante detallar que las fotografías, grabaciones y los elementos de pruebas audiovisuales, computacionales o cualquier otro de carácter electrónico apto para producir fe, se producirán también en su parte pertinente en la audiencia.
y por cualquier medio idóneo para su percepción por los asistentes o las personas que participen dentro de una audiencia. Un claro ejemplo está en la reproducción de videos, en las impugnaciones de las respectivas contravenciones de tránsito, en la que se reproduce un video por lo general como prueba de los agentes de tránsito, en lo que se demuestra la presunta infracción, por poner un ejemplo. O cuando se utiliza una prueba documental que se la lee en la parte pertinente, por ejemplo en una audiencia de flagrancia para demostrar el arraigo, puede demostrar que una persona no posee antecedentes penales con el respectivo certificado del Ministerio de Gobierno, ¿no es cierto? Y obviamente se va a leer la parte pertinente en la que esta persona no posee antecedentes penales y se procederá con el principio de publicidad y contradicción, mostrándosela a la fiscal y posteriormente al juez. La prueba documental actuada, obviamente, quedará en poder de la o el juzgador para tenerla a la vista al momento de tomar su decisión, cosa que sucede en la mayoría de audiencias. Decisiones obviamente sobre el fondo del asunto, no el objeto de la controversia, la materia del litis, dejando al salvo la facultad de las partes de volver a actuarla o usarla durante la audiencia de juicio. Y cuando la sentencia haya quedado en firme, obviamente se ordenará su devolución a las partes, dejando a salvo su derecho a solicitar que los documentos agregados al proceso sean desglosados, dejando obviamente en el expediente dentro del proceso copias certificadas, sean estas digitales o no. Y una vez que exista una sentencia ejecutada, se comunicará a las partes de su obligación de retirar los documentos agregados al proceso, advirtiendo que en caso de no hacerlo, en el término de 30 días, estos serán destruidos. Es importante rescatar dentro de la supletoriedad del Código Orgánico General de Procesos con el COIP, al hablar de los documentos defectuosos, se podrá presentar como prueba también documentos que se encuentren parcialmente destruidos, siempre y cuando contengan de manera clara una representación o declaración del hecho o del derecho alegados por quien los presente. Es decir, que si nosotros obtenemos un documento que esté un poco deteriorado, que sea original, pero que en alguna parte pertinente nos demuestre algo importante acerca de algún derecho, o sea, influyente en un proceso, podremos presentarlo. Repito, no nos podrán negar este derecho de presentar este documento porque puede ser trascendental dentro del proceso. Obviamente que la contraparte podrá impugnar y contradecir la idoneidad probatoria del documento defectuoso, ¿no? Enmarcándose en los principios que le acreditan para la audiencia, obviamente. Reconocer que dentro de este sistema acusatorio oral existe la aplicación también de principios, ¿no? Y garantías del debido proceso, aplicación de principios como el de concentración, contradicción, publicidad, oralidad, inmediación, que permiten que el proceso penal sea más ágil. En conclusión, la supletoriedad del COGEP con el COIP se enmarca en sí en dos aspectos fundamentales
que es respecto a la prueba documental y a los recursos horizontales de aclaración y ampliación. He tratado de realizar más que una exposición, un diálogo respecto a esto, un tema que no resulta muy complicado o complejo de analizar o de estudiar, pero que siempre ha generado dudas, ¿no? Desde las aulas universitarias y en la aplicabilidad, ¿no? Y que puede servir cuando alguna persona nos quiera omitir o perjudicar en una prueba esencialmente documental basándose en la aplicabilidad del COGEP en materia penal.